gracias al Señor porque en este tiempo que el domingo pasado pudimos comenzar a compartir el Sermón del Monte, empezar con Mateo capítulo 5, una introducción. Realmente la oración al Señor es que este mensaje, este sermón predicado y expuesto por el mismo Señor Jesús sea realmente en nosotros un mensaje que como toda la palabra de Dios nos transforme, pero este mensaje tiene el poder y sale de la boca del Salvador. Es un sermón que si cualquier estudiante, cualquier predicador le busca alguna vuelta a ver en qué se equivoca, es imposible, no hay equivocación. Es el mismo Jesús exponiendo la palabra de Dios y por lo tanto es algo seguro. Ahora vamos a pedir que el Señor también pueda estar usándome para que pueda exponer con claridad esta palabra, ¿no? Sé que este sermón está bien predicado porque Jesús lo dio, pero ahora también que nosotros podamos ir a la palabra del Señor y podamos ver y podamos recordar todo lo que nosotros conocemos de la palabra del Señor y que ustedes aparte vayan recordando, que el Espíritu Santo les vaya recordando y van a ver que todo el Sermón del Monte van a encontrar una similitud en lo que dice el Nuevo Testamento. La predicación del apóstol Pablo, Pedro, Juan, los discípulos, los apóstoles, todos predicaron y su mensaje fue en torno a estas verdades que Jesús exponía acá en Mateo capítulo 5. Recuerdan que Mateo capítulo 5 del 1 al 6, no sé si lo habían marcado ustedes ahí en sus Biblias, pero es al 6:34, perdón, al 7:29, y ahí es todo ese, es el sermón del monte. Y recordamos, hermanos, que la semana pasada comenzamos a considerar el trasfondo del Sermón del Monte. No sé si algunos, que no estuvieron, ya hoy no vamos a hablar de todo el trasfondo, quiénes eran los que escuchaban el Sermón del Monte, pueden estar escuchando la grabación que se sube en internet, que los hermanos, gentilmente Nico lo sube, siempre lo comparte. Y vimos también algunos pasajes bíblicos para poner en perspectiva, para una correcta interpretación de este sermón. Además, para que aprendamos que es peligroso también ir directamente a los detalles, ir directamente a ver qué es lo que dice el Sermón del Monte. Bueno, dice, bienaventurados los mansos, y arranco de ahí y digo, yo tan manso no soy, voy a ir al otro. Bienaventurados los que tienen hambre y sean justicia. Sí, Señor, siempre yo quiero ser saciado. Entonces, es peligroso tomar una parte sin ver todo el contexto, de qué viene hablando cuando habla de ser sal y luz. Entonces vamos a ir viendo y poniendo todo en contexto. Entonces tenemos que ir de lo que es el panorama bíblico en general, cómo se está dando, a quién Jesús les predica, para ver cuál es el mensaje. Y ahí la palabra de Dios es efectiva, y ahí la palabra de Dios en nosotros siempre causa poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces siempre la palabra de Dios va a penetrar hasta el fondo, pero tenemos que hacer una correcta interpretación también, para no sacar pasajes fuera de contexto y armar cualquier historia. Entonces eso es lo que más o menos el domingo pasado hicimos, y también habiendo considerado entonces esas generalidades del Sermón del Monte, hoy queremos introducirnos en la primera parte. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, del 1 al 12. Mateo capítulo 5 del 1 al 12. Lo voy a leer todo de corrido. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el primer pasaje que conocemos como las bienaventuranzas que acabamos de leer, de los versículos 1 al 12 de este capítulo 5 de Mateo, como ya algunos saben, la palabra bienaventurado significa, estuvimos viéndolo también el domingo pasado, feliz. Feliz. La palabra bienaventurado significa feliz, pleno, dichoso, satisfecho. Y esa es la palabra bienaventurado. Y Jesús comienza con esta palabra, bienaventurado. Y vamos a detenernos solo en esta palabra, y no es que vamos a considerar cada una de las bienaventuranzas hoy, sino para ver qué significa esa palabra en la boca de Jesús, esta palabra bienaventurado. Y el sermón de hoy se titula La verdadera felicidad. La verdadera felicidad. Y vamos a ver lo que Jesús habla acerca de esta bienaventuranza. Y hoy en día muchos buscan la felicidad en productos de televisión. ¿Vieron que salen las propagandas de televisión? Llame ya. Satisfacción garantizada, le devolvemos su dinero. Y todo va apuntando hacia la felicidad, a la comodidad. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me puede hacer feliz a mí hoy? Y entonces esto es lo que se vende también, pero a su vez es lo que busca el hombre. El hombre generalmente siempre está buscando la felicidad, siempre está buscando la comodidad. Y esto es algo natural que sale del hombre. Hay una necesidad, Y hermanos, hoy vemos también que, hoy podemos ver, vamos a ver un tipo de felicidad que es diferente a la que el mundo nos quiere vender o ofrecer. Es diferente a esa felicidad de satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. Es una felicidad mucho mejor y mayor y única, que es la que ofrece Cristo. Y esta expresión describe una persona que ha llegado a conocer por su experiencia lo que hay un autor puritano que se llama Jeremiah Burroughs y dice, él escribió un libro que se llama El contentamiento cristiano, una extraña joya. Es un libro que se descarga gratis en internet, un escritor de 1800, pero él habla acerca de cómo el cristiano tiene que estar contento en cada momento de su vida, pero a su vez cómo ese contentamiento en la vida del cristiano para el mundo es una joya rara de encontrar, es una joya extraña. Y una persona bienaventurada ha conocido eso, y es una persona que conoce el contentamiento cristiano en Dios, es una persona feliz, dichosa, satisfecha en Cristo. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere mostrar acá. Y esto es lo que el Señor nos va a estar hablando hoy. Así que Cristo lo que nos está diciendo acá en este texto en su calidad de Mesías es que una de las características que poseen los ciudadanos de su reino es que conocen esta bienaventuranza, esta felicidad. Cada cristiano conoce esta felicidad. Cada cristiano debe conocer esta felicidad, la que Cristo nos ofrece. Y los cristianos poseen el carácter descrito acá en las bienaventuranzas que describe Mateo. Y por eso son bienaventurados. Pero también debemos recordar una vez más que Cristo no nos está enseñando acá cómo nosotros, es una fórmula de cómo podemos llegar a ser cristianos. La bienaventuranza no nos dice cómo podemos llegar a ser cristianos, sino que las bienaventuranzas nos dicen cómo se debe comportar un cristiano, lo que debe hacer un cristiano. Porque si nosotros pondríamos esta lista de cosas que hay que hacer, entonces para llegar a ser cristiano, la salvación sería por obras. Y no es por obras, es por gracia. Entonces esto nos habla de cómo un cristiano tiene que comportarse. Y en ningún lugar del Nuevo Testamento se nos dice, haz esto y serás salvo, haz esto y vas a vivir. Sino que nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es creer por medio de Cristo, es creer en Cristo, en su gracia. Él es nuestra fuente y Él es la satisfacción. Y en una ocasión los judíos le preguntaron al Señor Jesús. En Mateo capítulo 6, los judíos les preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y era una pregunta que el Señor Jesús, Él ya sabía lo que ellos tramaban, lo que le iban a preguntar.
Y aquí el problema primario del hombre natural para entender y aceptar el mensaje del Evangelio. Creen que hay que hacer algo para poder creer en Cristo. Creen que hay que hacer obras para creer en Cristo. Y lo que nos está diciendo acá el Señor Jesús es que estas obras son las que salen de un cristiano, son las que hace un cristiano. No las tiene que hacer para ser cristiano. Y entonces ahí nosotros también, bueno, ahí en Juan capítulo 6 le hacen esa pregunta al Señor Jesús. Y el hombre natural tampoco no puede concebir que este asunto es por gracia y siempre él desea hacer algo. Y Juan 6:29 le da la respuesta al Señor Jesús. Porque recordemos que el corazón del hombre siempre es pretencioso, siempre quiere hacer algo y que sea yo el que hice algo. Yo me acerqué a Dios, yo me gané el favor de Dios, yo me gané la gracia del Señor. Y es el Señor el que hace la obra en cada uno de los suyos. Y en Juan 6:29 le responde Jesús y les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y esa es la respuesta. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y ese Él es Cristo, es en el Señor Jesús. Y aquí esta respuesta que le daba el Señor es humillante para el orgullo del hombre. Porque el hombre siempre quiere estar haciendo algo para acercarse y ganarse el favor de Dios. Y ahora Cristo les dice que tienen que, la única manera, buscar a Cristo. Es la única forma, buscar a Cristo. Entonces rompe el orgullo del hombre. Rompe totalmente el orgullo del hombre porque no depende de mí, sino que depende de la gracia de Dios. Depende de su gracia, de su amor y su misericordia. Entonces, ellos le preguntaron por obras. ¿Cuáles son las obras? No una sola, sino muchas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se acuerdan los distintos grupos que había? Estaban los celotes, estaban los fariseos. Bueno, los fariseos buscaban esas cosas, buscaban las obras, hacer obras. Pero el reino de los cielos no es que se llega por obras, le estaba diciendo el Señor. Entonces, ¿cuáles son las obras que debemos poner en práctica? Entonces Cristo les responde en singular: hay una sola cosa que se requiere, que creáis en el que Dios ha enviado. Una sola cosa, no muchas obras, una sola: creer en Cristo, creer en Cristo. Y esto es lo que el Señor les está también haciendo ver en el Sermón del Monte también. Y eso no es obra del hombre y es obra de Dios. Y acá la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. O sea, creáis en mí, dice el Señor. Y esta es la enseñanza, hermanos, que encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Por gracia sois salvos. ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9? Es que por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Entonces necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Y acá el Sermón del Monte no nos está hablando de hacer obras para llegar a ser cristiano, sino lo que un cristiano tiene que hacer. Tiene que hacer estas cosas que el Señor enseña. Así que el Sermón del Monte no nos está enseñando un camino de salvación por obras. Y esto tiene que quedar claro. Cristo no nos está diciendo hagan esto y sean cristianos, sino si sois cristianos deben vivir de esta manera. De esta manera. Entonces eso tiene que quedar claro en el Sermón del Monte, porque hay muchas enseñanzas que enseñan que haciendo obras, estas cosas, llegamos a ser buenos cristianos. Es que si no creemos en Cristo y no somos salvos, es imposible que hagamos lo que dice acá la palabra de Dios, porque no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos la gracia de Dios, lo necesitamos a Él. Y la primera cosa que nos dice el Señor acá es el estado de las bienaventuranzas que caracteriza lo suyo. Y es interesante, hermanos, que la última palabra que aparece en el Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, 6, es maldición. Termina diciendo maldición. Y acá Jesús inaugura este sermón y esto que comienza a hablar, que es palabra de Dios, y dice bienaventurados. Bienaventurados. Y Cristo es ministro de un nuevo pacto. Cristo es ministro de un nuevo pacto sustentado con mejores promesas. Por eso en Él tenemos mejores promesas.
En Él nosotros hoy tenemos la palabra de Dios completa y revelada. Todo lo que necesitamos saber para la vida y la piedad está revelado en su palabra. No necesitamos revelaciones de afuera. No necesitamos que venga alguien con algo nuevo. Tenemos todo acá en la palabra de Dios. Ya está. Y es lo único que nosotros necesitamos y que tenemos que prestar atención. 9 veces dice el Señor, tan solo en 9 versículos, dice bienaventurados. Bienaventurados, ahí en Mateo capítulo 5, 9 veces, en 9 versículos. Y el versículo 12 dice, gozaos o regocijaos y alegraos. Eso no significa que en algún momento los cristianos son personas ajenas a las tristezas o a las experiencias dolorosas. No quiere decir eso el Señor, porque eso es algo que nos abate como humanos y también como cristianos. En ningún lugar de las Escrituras se nos enseña tal cosa. No obstante, este sermón encontramos a Cristo hablando a los suyos acerca de las bienaventuranzas que caracteriza a los ciudadanos de su reino. Somos felices y es una característica que tienen los ciudadanos del reino de los cielos. Somos bienaventurados, dichosos y gozosos, porque creemos en Él y confiamos en Él. ¿Y qué podemos aprender de este texto como un todo acerca de la verdadera bienaventuranza o la verdadera felicidad? ¿Qué me dice esto a mí acerca de la verdadera felicidad? Y acá lo que quiero hacer y exponer hoy son de estas, no todas las bienaventuranzas, sino extraer 4 enseñanzas. 4 enseñanzas acerca de las bienaventuranzas que se desprende de todo el texto de las bienaventuranzas de este sermón, del texto en general. Cómo obtenemos la verdadera felicidad en el Señor. Y la primera parte, la primera enseñanza es que es posible conocer la verdadera felicidad en este mundo caído. Es posible conocer la verdadera felicidad en este mundo caído. Es en verdad sorprendente que Cristo haya iniciado este sermón hablando de la verdadera felicidad. Bienaventurados, felices, dichosos. Con todo el contexto que se estaba viviendo, como lo vimos el domingo pasado. Y hermanos, no hay que ser muy observador para entender que el mundo en que vivimos está plagado de problemas. Hay problemas por todos lados. En aquel entonces también había problemas. Y había muchos problemas. Tanto como los que tenemos hoy, o tal vez peores. Pero había problemas. Y entonces vemos que este mundo está muy lejos de ser un paraíso. Cada vez hay más problemas, más dificultades. Y es parte de este mundo, es parte del pecado del mundo. No hay lugar en este planeta, hermanos, no hay lugar en este planeta que no esté recibiendo en un modo u otro los embates del pecado y la maldad del hombre. No hay. ¿Recuerdan muchos de ustedes cuando fue la crisis del 2000, 2001? Problemas, ¿no? El país iba a reventar, iba a estallar. ¿Qué pasó? Muchos empezaron a mirar hacia afuera, a ver dónde nos podemos ir. Muchos eligieron para ir a España, ¿no? Hay algunos de los hermanos acá que fueron en busca de trabajo, ¿sí? Allá a ver si mejoraba la cosa. Otros fueron a otros lados, países vecinos. Algunos iban a Chile, otros iban a Estados Unidos. Se iban en busca de para salir de esta crisis que nos está agobiando a todos. Pero ¿saben una cosa? Que esto no es nuevo. Siempre el hombre tendió a eso, a ir en busca de la solución en otros lados. En Argentina nomás. ¿Saben que hay una estadística que entre el año 1870 y 1970 llegaron al país italianos, a la Argentina, italianos, que llenaron el 59% de nuestro territorio argentino? Es muchísimo. Solo italianos, sin contar españoles que vinieron, sin contar después otros más que llegaron, solo italianos. Pero ellos, ¿de qué huían? Huían de algunos puntos que yo los resalté acá. Estaban tratando de huir del quiebre del país, de la economía, de la pobreza, de la guerra. Pero ¿cuál fue lo que ellos decían? Cuando lleguemos a América, cuando lleguemos a la Argentina, nuestros problemas se terminan. ¿Y se habrán terminado sus problemas? No, seguro que no. Llegaron y tuvieron otros problemas, diferentes a los que tenían. Y hermanos, nosotros tenemos que saber que en todos lados hay problemas. En todos lados hay problemas.
porque en todos lados se sufre el pecado. Entonces hay problemas. Decía un pastor, el pastor tiene trabajo en todo lugar del mundo, porque en todo lugar del mundo hay hombres pecadores. Así que donde hay pecadores hay trabajo para estar trabajando y tratando con el corazón del hombre. Y hermanos, no hay un solo lugar en este planeta que no esté maldito por el pecado del hombre. No hay un solo lugar, en este planeta. Pero no siempre eso fue así. Dios creó al hombre con la capacidad de ser feliz y lo colocó en un lugar, en una situación especial, donde su felicidad sí estaba totalmente garantizada. En el principio Dios crea y pone al hombre en ese lugar perfecto, donde su felicidad estaba garantizada. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y una de las características que posee nuestro Dios es que Él es bienaventurado. Él es bienaventurado. Las Escrituras nos hablan del bendito, aquel que es inmutable, feliz, dichoso, pleno, autosuficiente. Ese es nuestro Dios. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, con la capacidad y el anhelo de vivir una vida feliz. También nos dice la Escritura que ese hombre fue colocado originalmente en el huerto del Edén, una palabra hebrea que significa delicia. Y ahí el hombre andaba, y ahí el hombre estaba bien, teniendo comunión con Dios. Y vivía en una comunión plena con el Señor. Un jardín lleno de deleite, donde no había carencia de nada que el hombre necesitara. Y allá podía disfrutar Adán y Eva el amor de Dios, perfectamente, el amor de Dios. El amor del uno al otro, como marido y mujer. Y una de muchas cosas materiales que Dios le había creado para su deleite y satisfacción. Miren qué lugar que Dios le creó, lugar perfecto. Y acá en breves palabras una descripción de lo que era la vida de nuestros padres originalmente. Pero sabemos, hermanos, que esa no es toda la historia. Esa no es toda la historia. Algo trastornó por completo la existencia del hombre en toda la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Nuestros primeros padres fueron tentados. Fueron tentados. Fueron llevados a pensar. Y hermanos, escuchen atentamente esto. La estrategia de Satanás desde ese momento hasta hoy es que cada uno de nosotros piense y seamos tentados en un pensamiento, porque sabe que donde nos haga pensar y nos tiente con un pensamiento, vamos a caer. Nuestros primeros padres fueron llevados a pensar que Dios no les había dicho toda la verdad. Dios, ¿pero cómo? No, que no coman de ese árbol. No es tan así. Satanás los tienta y les dice que esa no es toda la verdad. Sabe Dios que ustedes van a saber todas las cosas. Y ahí empieza el problema, que aún había un nivel más alto de felicidad que ellos no conocían. Tenían todo. El deleite de Dios, la relación unos con otros, unos a otros, el amor, el pasearse juntos, el tomar lo que quisieran para poder comer, para poder gobernar la creación. Pero Satanás vino con un pensamiento. Esa no es toda la felicidad. Esa no es toda la felicidad. Hay un nivel mayor de felicidad que ustedes deben conocer. Y que si lo conocían, podían alcanzar esa felicidad y se iban a independizar de Dios. Se iban a independizar de Dios. Satanás sabía que el hombre solo podía ser feliz mientras se mantenía cerca de Dios y en obediencia a Él. Pero él es un mentiroso. Él es un mentiroso, un engañador. Y el hombre sería feliz siempre y cuando Dios continuara siendo su porción. Su porción. Ahí va a seguir siendo feliz. Siempre y cuando siguiera lo que Dios le revelaba por medio de su palabra. Así que solo una cosa podía destruir la felicidad del hombre: el pecado. El pecado. Y esto es lo que Satanás introdujo en el huerto del Edén. El Señor Jesús nos advirtió que Satanás es un homicida, hermanos. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice que Satanás es homicida desde el principio.
Y él, su objetivo es ese, matar, engañar y matar. Es un engañador y su propósito es engañar al hombre. Sedujo a nuestros primeros padres prometiéndoles una supuesta libertad que ellos no conocían. ¿Cuál era esa libertad? Ser libres de Dios. Ser libres de Dios. Y ahí comenzó el problema. Y el hombre hoy cree que también puede estar lejos de Dios. Yo puedo hacer lo que quiera, no necesito a Dios. Y todavía tiene ese pensamiento hostil hacia Dios, porque está en pecado. Y él es hostil hacia Dios y cree que también es libre de Dios. Y lo que el diablo no le dijo, que es libre de Dios, pero es esclavo del diablo, esclavo de sus pecados, esclavo de él, de sus propias pasiones. Entonces el diablo no le dijo toda la verdad. No le dijo toda la verdad. Y eso es lo que él hace, es un engañador. Satanás nos va a venir con un pensamiento y no nos va a decir toda la verdad. Y eso es lo que él se encarga de hacer hoy también. Pero notemos algo importante, que el hombre pecó y quedó trastornado. Quedó trastornado, la imagen distorsionada. Pero hay algo que ocurrió que no se trastornó, y es una cosa, la capacidad del hombre de llegar a ser feliz. La capacidad del hombre de llegar a ser feliz. Por eso el hombre siempre busca la felicidad. El hombre siempre está buscando la felicidad. Entonces vemos, el pecado no destruyó la capacidad que hay en el hombre para ser feliz, porque todavía seguimos siendo como a imagen de Dios. Seguimos siendo a imagen de Dios. Todo hombre sigue siendo igualmente a imagen de Dios. Por eso busca la felicidad. Y el hombre desea ser feliz. Como alguien dijo, la felicidad es el blanco al que todas las personas apuntan. ¿Qué es lo que quiere el hombre hoy? Ser feliz. Ser feliz. Ese es su propósito. Porque eso es algo que el hombre quiere recuperar. Eso es algo que el hombre quiere hacer y a lo que apunta. Y aun cuando las experiencias nos informan que este mundo está lleno de dolor, lleno de miseria y de angustia, aún así tenemos esperanza de alcanzar algún día la felicidad. Algún día la felicidad. El que es soltero se cree que la va a alcanzar cuando se case, ¿no? El que está trabajando, cuando ahorre más y se compre algo y dice, voy a llegar a ser feliz. Y así podemos seguir enumerando cosas. Cada persona tiene esperanza de alguna manera de llegar a ser feliz. Todas las personas. Todas las personas. Pregúntenle a alguien, a cualquiera en la calle, si quieren llegar a ser felices. ¿Cómo quieren vivir? Yo quiero tener una casa y ser feliz, ¿no? Siempre es el mismo dicho, es lo que apunta el hombre. Pero los que son verdaderamente felices, lo que Cristo nos dice en el Sermón del Monte, es que eso es ciertamente posible en este mundo miserable y maldito caído por el pecado. Es posible. En el Sermón del Monte el Señor Jesús nos está diciendo eso. Es posible ser feliz. Es posible llegar a ser feliz. Porque viven personas en quienes Cristo llama bienaventurados. Bienaventurados. No se trata de un sueño inalcanzable y estas personas tienen una correcta perspectiva de la vida, una correcta relación con Dios, aquellos que Dios llama bienaventurados, y por lo tanto disfrutan de una relación con Dios, con Cristo, con algo que el mundo no conoce. No conoce. No son ajenas al dolor de esta vida. Estas personas bienaventuradas que Cristo habla, no son ajenas a lo que pasa en este mundo caído. Ellos son bienaventurados, son felices en el sentido a la manera del mundo, no en el sentido a la manera del mundo, si son felices en el sentido a la manera de Dios. Y ahí está la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Yo quiero ser feliz en el sentido de la manera del mundo o yo quiero ser feliz en el sentido de la manera de Dios? ¿Cómo quiero ser feliz? ¿Cómo estoy buscando hoy mi felicidad? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la verdadera felicidad en este mundo caído? Satanás nos va a tirar para que querramos buscar ser felices en este mundo. Pero nosotros tenemos que mirar a Dios como Él me dice que yo debo ser feliz, verdaderamente. La segunda enseñanza es que las bienaventuranzas nos enseñan cuán engañosa es la apariencia del mundo.
Cuán engañosa es la apariencia del mundo. Ninguna de las cosas que Cristo menciona en las bienaventuranzas apelan a nuestro concepto carnal de felicidad. La lista de las bienaventuranzas en Mateo 5 no está centrada en una satisfacción carnal de felicidad. Y son importantes esas características. El mensaje que el mundo nos ha vendido es totalmente contrario al mensaje de Cristo. Totalmente opuesto al mensaje de Cristo. El mundo dice, bienaventurados los que han alcanzado riquezas y prestigio, o felices, dichosos, los que son ricos y prestigiosos. ¿Y es esto lo que dice las bienaventuranzas? No. O dice el mundo, bienaventurados los que han llegado a ser alguien, los que poseen la determinación de obtener lo que desean, cuando lo desean y cómo lo desean. El mundo dice, bienaventurados los que nadie los pise, que nadie los pase por encima. Bienaventurados los que se hacen valer y hacen valer sus derechos. Eso dice el mundo. Eso dice el mundo y nos enseña esa clase de felicidad. Y ese es el mensaje que el mundo nos da. Pero Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Diferente, totalmente opuesto a lo que nos enseña el mundo. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Una cosa es clara, hermanos, o el mensaje del mundo es verdadero o el mensaje de Cristo es verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Pongámoslo en la balanza. ¿Cuál es el verdadero? Veamos qué pesa más. ¿Qué es lo que yo estoy creyendo hoy? No puedo mezclar las bienaventuranzas del mundo con las bienaventuranzas de Dios. La felicidad del mundo con la felicidad de Dios. Tengo que estar determinado en lo que Dios me dice. ¿Quién es verdaderamente bienaventurados? ¿Quiénes son bienaventurados? Y aceptar el mensaje del mundo es un rechazo abierto a Cristo. Cuando yo acepto el mensaje que el mundo me dice, haz esto, que vas a ser feliz, es estar abiertamente contradiciendo a Cristo con lo que hago, con lo que estoy diciendo. Y aceptar lo que Cristo nos dice es un rechazo abierto y total a lo que el mundo proclama y enseña. Entonces, ¿estoy en Cristo o estoy en el mundo? No hay otra opción. No hay otra opción. En el mundo, entiéndase, hermanos, estamos en el mundo, pero no nos movemos al pensamiento del mundo, sino que tenemos que ver lo que Cristo nos enseña. Y las palabras de Cristo en el Sermón del Monte son totalmente, hermanos, demoledoras para el hombre. Demoledoras. No las puede tolerar naturalmente, no las puede tolerar. Por eso, antes de empezar esta serie, comenzamos con el Evangelio, que es lo que necesitamos conocer para poder estar entrándonos en el Sermón del Monte. Y el mensaje del Sermón del Monte es este: nunca podrás encontrar la felicidad en las cosas que este mundo ofrece. Y eso es todo lo que Cristo nos enseña acá. Nunca vamos a encontrar la verdadera bienaventuranza en lo que el mundo ofrece. Nunca. Es lo que nos dice este sermón. Los ofrecimientos del mundo son la carnada del diablo. Los ofrecimientos del mundo son la carnada del diablo. Hermanos, yo no sé si ustedes alguna vez fueron a pescar. A mí no me gusta mucho ir a pescar. Nos han invitado a ir a pescar y no, hemos rechazado toda invitación. No soy tan fanático de ir a pescar. Pero sé que cuando era chico a veces íbamos a pescar con mi hermano, nos llevaban, ¿no? Ahí a pescar y poníamos la carnada en el anzuelo. ¿Cuál era la técnica? Meter mucha carnada para que no se vea el anzuelo. Y tirábamos. ¿Y qué pasaba? Venía un pescadito, ¿qué decía? Comida, comida. Y mordía el anzuelo, pero abajo, ¿qué había? Un gancho agudo, filoso, que lo traspasaba. Sacaba. Bueno, nunca comimos los pescados, pero los que viven de la pesca hacen eso, ¿no? Aunque ahora de otra forma. Pero los que pescan, generalmente ese pescado, ¿qué hacen? Al horno, ¿no? Con papas y bueno, todo eso. Ahora no vamos a hablar mucho de comida. Pero lo que hace es eso. Y hermanos, ¿por qué esta ilustración? El diablo conoce al ser humano. El diablo conoce al ser humano.
y sabe que tenemos la capacidad y el anhelo de ser felices, por tanto lo que hace es capitalizar nuestros deseos. Y lo que hace es llevarnos cada vez más lejos de Dios, quien es la fuente de toda felicidad. Y Él es mentiroso y engañador. Y entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a tirar la carnada. Nos va a tirar la carnada. Entonces, lo que va a hacer Él, va a empezar a armar una estructura para que yo pueda ver qué delicioso que es eso que me está ofreciendo. Como ese pescado que busca y ve esa carnada. Qué deliciosa comida que hay ahí flotando. Qué rico, qué bueno que es para mí. Y eso es una carnada oculta que Satanás tira. Pero abajo tiene un gancho agudo, hermanos. Que cuando la mordemos, somos traspasados. ¿Y qué pasa después? Estamos enganchados. No nos podemos soltar. Y lo que va a hacer Satanás es tirar con fuerza. Y hermanos, eso es lo que probablemente cuando caigamos nos lleve a la destrucción. Nos lleve a la destrucción. Y hermanos, no podemos estar haciendo cosas o apelando a cosas que son buenas hoy, que tal vez vemos que son buenas, que son apetitosas para nosotros, como una carnada. Cuidado, porque tal vez hoy nos esté alertando de que debajo de lo que yo voy a hacer, de lo que yo quiero, hay un gancho agudo que no lo estoy viendo. Cuidado, tenemos que estar viendo al Señor y tenemos que ver qué proviene de Dios y qué proviene del mundo, para que no caigamos en esa trampa mortal y seamos presa de Satanás. Entonces, si las palabras de Cristo son verdaderas en las bienaventuranzas, entonces nos han estado engañando. Si lo que dice Cristo acá, bienaventurados los pobres en espíritu, entonces, ¿qué es lo que yo aprendí en toda mi vida? Que yo no tengo que ser pobre, yo tengo que ser rico. Que yo tengo que tener una mayor felicidad. Que ser una persona humilde y mansa no es de este mundo. Me van a llevar por delante, me van a pisotear todos. Entonces, si estas palabras que Cristo nos está diciendo son verdad, entonces lo que el mundo dice es un engaño. Es un engaño. Y tengo que reconocerlo. Estoy siendo engañado. Estoy siendo engañado, porque Cristo acá me está hablando estas cosas que son verdad. Y hermanos, nos han estado engañando y nos siguen engañando a través de la televisión, a través del periódico, a través de la radio, a través de la prensa escrita, a través de las revistas, de la fama. Nos engañan continuamente. Nos engañan continuamente. Porque Cristo me está diciendo que esa no es la forma que un cristiano tiene que vivir. Que es lo que Cristo dice en su palabra. Quizá como ningún otro hombre en la humanidad, este hombre que es bienaventurado puede estar mirando estas cosas con gozo, con deleite, feliz verdaderamente. Hubo un hombre que fue feliz, que está en la Escritura, Salomón. Él dice la palabra de Dios que disfrutó de todo lo que querían sus ojos. Todo lo que vieron sus ojos, él lo alcanzó. Él tenía todo, hermanos, tenía todo. Tenía riquezas, tenía hombres que trabajaban para él, tenía un lugar que se había construido, que era majestuosamente grande, como ningún otro tal vez en este mundo se haya construido. Salomón vivió en esa época y alcanzó teóricamente esa felicidad que el mundo ofrece, que el mundo nos dice, este hombre es exitoso, miren todo lo que tiene, es un hombre que debe estar feliz. ¿Y saben cómo Salomón concluye con todo eso que él ganó, con todo lo que él hizo, con todo el dinero que tuvo? Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo está diciendo el hombre más rico que ha existido, que tuvo todo, sabiduría, inteligencia, que inclusive también él tenía un linaje real, porque él venía de la línea de David, de un rey, que de esa línea iba a nacer el Cristo. Tenía popularidad, tenía todo, hermanos. Él era inmensamente rico. Hay un pasaje de la Escritura en 1 Reyes 10:27 que dice que
que en ese momento que la plata era tan común para él como las piedras. Era tan común para él como las piedras. Imagínense, inmensamente rico. Nadie apreciaba la plata, no era apreciada la plata. Y su palacio real era tan majestuoso que probablemente no existió otro igual. Pero Eclesiastés 1:2 dice eso. Él dice, Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Salomón entendió por la experiencia que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15. Todo lo que el hombre tiene, todo lo que el hombre posee, no consiste con la abundancia de los bienes que posee, no consiste su felicidad con todo lo que tenga el hombre. Jesús también lo dijo. ¿Saben cuál es el problema? Que las cosas materiales, hermanos, no pueden tocar el alma. Las cosas materiales nunca van a tocar tu alma, nunca van a tocar el alma del inconverso. Para él es una felicidad, pero que se acaba enseguida. Y es lo que está buscando. Y el hombre tiene un deseo que llenar, y es su alma. Está lejos de Dios. Necesita un Salvador. Está en problemas, pero está cegado y una imagen distorsionada. Es tan simple como eso, ¿no? Y no podemos llenar una necesidad espiritual con algo material porque eso es imposible. Son cosas incompatibles. Nunca vamos a encontrar la felicidad cambiándonos de casa, mudándonos de ciudad, consiguiéndonos un buen trabajo. Son cosas materiales que perecen. Algún día se termina. Todo se termina, se destruye. Por eso, hermanos, tenemos que trabajar por la necesidad espiritual que tenemos. Por la necesidad espiritual. Vamos a explicarlo a la inversa, por ahí si no se entiende. Son las 1 de la tarde y yo quiero comer, tengo hambre. O ahora, 8 de la noche, o 9 de la noche, tengo hambre. Tengo hambre. Mi panza ya hace ruido, necesito llenar. Entonces digo, bueno, voy a abrir en el Salmo 23 para llenarme. Voy a leer el Salmo 23. ¿Y qué va a pasar? La panza sigue haciendo ruido. Necesito llenar. Bueno, voy a cantar una adoración y canto 2, 3 canciones y caigo desmayado porque necesito ¿qué? Comida. Necesita ser llenado mi organismo de algo sólido. Bueno, pasa lo mismo a la inversa. El hombre busca las cosas materiales para llenar algo que se sacia solamente con algo, es algo espiritual. Y lo va a llenar o lo va a saciar con Cristo, con la fuente. Él es el único que puede llenar ese vacío. Él es el único. En tercer lugar, hermanos, también aprendemos de las bienaventuranzas que la verdadera felicidad consiste en conocer a Dios y en vivir en comunión con Él y en obediencia a sus preceptos. Tanto la primera como la última bienaventuranza concluye con las mismas palabras. En Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esa es la razón primordial por la cual las personas descritas en este pasaje son felices, los que pertenecen a este reino. Y en una ocasión el Señor Jesús envió a 70 hombres, personas, a predicar el Evangelio, y al volver estas personas estaban eufóricas porque vieron que los demonios ¿qué? Se sujetaban en nombre de Cristo. Y el Señor Jesús aprovechó esta oportunidad para darles una perspectiva correcta a los suyos de la verdadera felicidad. En Lucas capítulo 10, versículo 20 dice: pero no nos regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y aquí la razón primordial de nuestro gozo pertenece ¿a dónde? Al reino de los cielos. Gozarnos en la realidad de que Cristo es nuestro Señor. De que Cristo es nuestro Señor. Él es nuestro gozo. Él nos gobierna. Él es la felicidad. El Salmo 1 dice: bienaventurados. Bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos. No sé si lo recuerdan. El Salmo 119:1 también dice: felices, bienaventurados. Santiago 1:25 dice: mas el que mira perfectamente a la ley
Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, feliz en lo que hace, mirando la ley del Señor. Y el Señor Jesús también nos dijo que nos pongamos su yugo y que nos dejemos enseñar, que Él es manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para hallar descanso para vuestras almas. Eso está todo en la palabra de Dios. Esto nos apunta a quién mirar para ser verdaderamente felices. A quién ver. Y hermanos, escuchen estas palabras y grábenlas en su corazón. Subrayenlas si quieren ahí en su Biblia. En Juan capítulo 16, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y dice, subrayen esto, dice, nadie os quitará, ¿qué? Vuestro gozo. Nadie les va a quitar el gozo. Lo que Jesús nos promete es eterno, es un gozo para siempre, es una felicidad verdadera, no la que el mundo ofrece. Podemos pasar problemas, dificultades, pero Él nos ofrece la verdadera felicidad y nos promete que nadie nos va a quitar nuestro gozo. Se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Y cuando nosotros conocemos el gozo del Señor, comenzamos a disfrutar cada momento. Cuando leemos su palabra, cuando cantamos, cuando venimos a la iglesia a compartir con los hermanos, estamos demostrándole al mundo que estamos felices de quién es nuestro Señor, felices de a quién pertenecemos. No hacemos algo porque un hombre nos dice, sino porque fuimos cautivados con el amor de Dios y encontramos la verdadera felicidad, que es Cristo. Nuestro deleite es Cristo. Como dijo David, mi porción es el Señor. Él es nuestra porción. Y acá hay algunas frases medias que anoté, cursis, pero bueno, ustedes lo van a entender. Para ver que las riquezas no nos van a servir para nada en el día del juicio, como dice Proverbios 11:4. El dinero puede comprar una cama, pero no puede comprar el sueño. El dinero puede comprar una casa, pero no compra un hogar. El dinero puede comprar medicina, pero no compra la salud. Frases hechas, conocidas, pero digo, esto me ayuda mucho a poder comprender lo que Cristo me ofrece y lo que el mundo me ofrece, verdaderamente. Y alguien dijo que las cosas de este mundo tienen la misma capacidad para guardarnos de las turbaciones del alma que la que tiene un papel para detener una bala. Las cosas de este mundo tienen la misma capacidad para guardarnos de las turbaciones del alma que las que tiene un papel para detener una bala. Insignificante, para nada. En cambio, dice el salmista en el Salmo 84:12, Jehová de los ejércitos, dichoso, bienaventurado, feliz el hombre que en ti confía. Feliz. Encuentra un refugio en el Señor. Y allí la verdadera bienaventuranza consiste en andar como Él dice y vivir como Él dice, conforme a la voluntad revelada, conforme a su voluntad revelada. Y en último lugar, una enseñanza más de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos enseña que hay muchas personas engañadas en lo que respecta a la genuinidad de su fe. Recuerdan que las bienaventuranzas no nos dicen cómo ser cristianos, sino más bien estas son las características que debemos poseer los cristianos. O sea, esto es así, esto es como los cristianos tienen que andar todo el tiempo. Eso es lo que me dice la bienaventuranza. Y ellos se apegan a una obediencia externa de la ley. Los cristianos obedecen la letra, pero también obedecen el espíritu. Aquellos que quieren alcanzar y ser cuidadosos en lo que tienen que hacer, como lo hacían los fariseos. Lo que ellos se afanaban eran en cumplir ciertos mandamientos de la ley. Los cristianos viven a la luz de todo el consejo de Dios, de todo el consejo de Dios. Por lo tanto, todos los ciudadanos de mi reino, dice el Señor, tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Pero los que son de Él, los que son de Él. Y si no tenés esta justicia mayor, no van a entrar en el reino de los cielos. Mateo 5, del 29 al 30,
Las personas que viven satisfaciendo los deseos de su carne no pertenecen a su reino, por ejemplo ahí. En Mateo capítulo 6, del 14 al 15, nos habla de que toda persona que ha experimentado en su vida el perdón de Dios sabe lo que es perdonar las ofensas de otros o a otros. Y el que no sabe perdonar las ofensas no ha experimentado en su vida el perdón de Dios. Y aquellos que creen que son cristianos, y en Mateo capítulo 7, del 21 al 33, acá le está hablando a personas que están dentro de la iglesia, pero ellos comienzan a desesperarse, porque les llega el momento en el cual están ahí delante del Señor. Y hermanos, esto es terrible. ¿Qué maldad ellos hicieron que Cristo les recuerda? Ellos vivían sin ley. Ellos estaban viviendo sin ley. Servían a Cristo como a ellos les parecía. Y eso es lo que a veces pasa muchas veces. Nos hacemos una imagen de Dios que no es lo que dice la palabra de Dios. Y vivo como yo quiero. Y en Mateo capítulo 7, del 21 al 23, estos hombres, hermanos, son hasta desfachatados delante de la cara de Dios, porque le echan en cara a Dios todo lo que ellos hicieron. Le dicen: mirá, Señor, ¿cómo Señor nos vas a decir esto? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, obras, hicimos obras. Pero el Señor, ¿qué les va a decir? Nunca los conocí. Y esto no es que estos eran cristianos y perdieron la salvación. De ninguna manera, hermanos. Dios nunca los había conocido íntimamente. Quiere decir que no eran ni salvos. Y ellos creían que eran salvos. Y eso es un poco lo que ha llegado a ser también el decisionismo hoy en las iglesias. Lamentablemente. En creer que por una oración yo ya soy salvo y estoy en un lugar y comienzo a hacer cosas enseguida y yo soy parte de un cuerpo y tengo obras y hay salvación. Pero lamentablemente estas personas hacían eso y hacían obras poderosas. Pero Dios les dice: nunca los conocí. Y remata diciéndoles: apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad, hermanos, es terrible. ¿Qué atención tenemos que prestar a lo que Cristo nos está hablando y cómo debemos ser y cómo debemos conducirnos? Y si nosotros todavía no hemos experimentado el perdón de Dios, si nosotros todavía no hemos hallado la gracia de Dios, que nosotros podamos pedirle al Señor que nos salve, Señor. Yo estoy viviendo como esos de Mateo capítulo 7, estoy haciendo muchas cosas. Creo que yo me parece que soy cristiano porque he nacido en un hogar cristiano. Y me he conducido en todo lo que dice la Biblia. Oro y hago todo, obras. Pero no hay una evidencia de que haya un cambio. No hay una evidencia que te ame. No hay una evidencia de que yo quiero ser un pobre en espíritu, quiero humillarme, quiero ser manso. Entonces, hermanos, hay que clamar por salvación. Hay que clamar que el Señor nos salve. Y demos gracias, hermanos. Demos gracias por Cristo. Porque todavía estamos lejos de llegar, aquellos que andamos en Cristo, a la medida de la perfección. Todavía no hemos llegado, pero Cristo es al que hay que ver. Cristo es al que hay que ver siempre. Estamos caminando por esa senda. Estamos caminando por esto que Cristo nos está diciendo. Y es duro el trabajo, porque hay años de pecado y todavía luchamos con ese pecado remanente. Pero hay que estar confiando en el Señor. Y los hijos de Dios buscan esa medida, buscan la medida de lo que Dios dice en su palabra. Y esta es la única medida, es la medida perfecta que Dios pone, y es lo que hay que buscar. Y si, hermanos, si no hay acá personas que no son hijos de Dios, no vamos a poder alcanzar esta medida de agradar a Dios. Y eso es lo que primero tenemos que hacer. Es reconocer esa incapacidad. Yo no te puedo agradar, Señor, no te puedo agradar con mis fuerzas. Y recordar que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. Reconocer: soy pobre en espíritu, no puedo, Señor, te necesito. Y aquellos que reconocen su miseria espiritual delante de Dios, la verdadera felicidad comienza delante de Dios con una verdadera evaluación delante de Él. ¿Cómo estoy yo? Y siéndole sincero a Dios. ¿Cómo estoy? Mi condición espiritual delante de Él. Y el único que puede guiarnos a Dios es Cristo. Cristo, por medio de Él, el único. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Es la única manera, la única forma. Hermanos, que Dios nos conceda la luz en esta
tarde para que podamos hacer una evaluación correcta de nosotros mismos, que podamos ver la palabra de Dios y si verdaderamente estamos en esta felicidad que Dios nos dice, caminando, o todavía seguimos caminando en la felicidad que quiere el mundo y agradar al mundo. Que nos podamos evaluar y que podamos ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra nos consuela, nos alienta, nos instruye, Señor. Te quiero dar gracias por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque reconocemos que tal vez muchas veces hemos leído este sermón del monte y como en mi caso, Señor, siempre creía que haciendo esto iba a llegar a ser salvo. Y Señor, tú nos muestras por tu palabra, Señor, que si somos salvos, si estamos en ti, nosotros debemos andar como tú nos dices acá en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a andar correctamente. Señor, te ruego que estés sobrando en nosotros, en nuestro corazón, para que podamos prestar atención si nos estamos desviando. Señor, si estamos siendo presas de Satanás, que nos ha tirado la carnada y estamos a punto de morder ese anzuelo y no nos damos cuenta, Señor. Y si hoy tu palabra nos ha convencido de pecado y ha convencido a alguno de mis hermanos, te ruego, Señor, que puedan apartarse del pecado. Te ruego, Señor, que te consideren a ti y, Señor, que vuelvan su rostro hacia ti, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias por esta preciosa palabra, de este precioso sermón, Señor. Te rogamos que podamos seguir meditando y que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.